Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Facultad de Ciencias y Educación. Muy buenas tardes, para mí siempre es un placer saludarlos en el marco del Seminario Permanente de Investigación. Hoy tenemos un ramillete de profesores muy importante que nos va a contribuir a estas reflexiones que estamos haciendo en este maravilloso ciclo de género, que es un ciclo pensado para sensibilizar a toda la comunidad y a toda la audiencia que nos sigue de diferentes latitudes del país y del mundo. Nuestro grupo de panelistas el día de hoy van a estar presentando una investigación en clave de género. Ellos han titulado esta presentación Comunicación Pedagógica y Género, desafíos y oportunidades para transformar las perspectivas en la docencia. Tengo el grato gusto de presentar a mi colega y compañera de la Facultad de Ciencias y Educación, Yamilet Angulo Noguera, a la profesora Diana Casas Pérez, a Viviana Layón Torres y al profesor Alejandro Bustos Manceras, a quien tuve el placer de conocer hoy a través de esa ventana de oportunidad que me dieron para conocer su trabajo. Quiero pues que prendan su cámara, compañeros, y saludemos brevemente. Si quieren empezamos en el orden en el que los presenté. Yamilet, ¿podrías ampliarnos un poco tu experticia, qué haces aquí en la Facultad de Ciencias y Educación y qué nos vas a contar hoy en esta investigación? Y así seguimos con Diana, con Viviana y con Alejandro. Bueno, ante todo, muy buenas tardes para todas y todos. Muchas gracias al Centro de Investigaciones por darnos este espacio de socialización de nuestros trabajos. Bien, mi nombre es Yamilet Angulo Noguera, yo soy profesora de carrera de la Universidad Distrital, estoy adscrita a la Facultad de Ciencias y Educación y a la licenciatura en Educación Infantil. Hace unos años comencé mi proyecto de investigación de doctorado que va sobre el tema de la comunicación pedagógica en clave de género, sobre todo focalizado en los procesos de aprendizajes lingüísticos, en esos ejercicios de socialización entre profesores y estudiantes, la relación adulto-niño, adulto-niña-niño. Y en el marco de mi reflexión sobre el tema, comencé un trabajo de pensar una formación para maestros, para maestras, en términos de comunicación pedagógica en clave de género. Esos procesos los inicié inicialmente dentro de la licenciatura en educación infantil con las prácticas pedagógicas. Nosotros tenemos en la licenciatura dos espacios de formación para los profesores, para las profesoras, que tienen que ver con encuentros vivenciales, prácticas pedagógicas, donde los maestros en formación, las maestras en formación van a las instituciones a interactuar con las infancias. Lo que yo he desarrollado lo he hecho en el marco del ciclo de profundización, es decir, con las estudiantes que ya empiezan a generar sus proyectos de investigación para graduarse. Y bueno, en esa experiencia encontré procesos de comunicación que cuestionan o que nos ponen a reflexionar sobre cuáles son esas miradas, esas relaciones de poder, esas formas de entablar los procesos de construcción de conocimiento con las niñas y con los niños, que generalmente pues están mediadas por estas miradas de los sexos, de los roles que se le imponen a las personas de antemano. Desde esas, digamos, interacciones y de esas conversaciones que he tenido con maestros y maestras en el aula, de esas interacciones que he tenido con mis estudiantes de práctica, emerge una reflexión sobre estos procesos de comunicación y ahí es donde empiezo a formular un proyecto de investigación para mi formación doctoral. Ese proyecto tiene como premisa pensar cómo puede influir o cómo puede enriquecer o modelar los procesos de comunicación que tienen los maestros, las maestras en el aula, maestros en ejercicio y maestros en formación
¿cómo puede una perspectiva darle una mirada distinta, una lectura distinta a esas realidades que en la cotidianidad se comparten en las aulas de clase? Entonces, mi investigación va sobre eso, sobre qué le aporta la perspectiva de género al perfil del maestro, a su experiencia docente, a su manera de concebir cómo se construye el conocimiento con otros, a su manera de concebir cómo aprenden los otros. Y en esa orientación es que pues, se generaron otros procesos, como por ejemplo propuestas de investigación en las prácticas con las estudiantes en formación y también propuestas de formación de profesores en maestría que estaban interesados e interesadas en el tema. Y pues en ese ejercicio se comenzaron a generar reflexiones sobre el contexto social en el cual nos movemos y que nos demanda plantearnos alternativas, soluciones. Y bueno, entonces es un poco lo que el día de hoy se va a presentar en esta mesa. El marco, digamos, de la reflexión que es mi investigación, mi proyecto, y los ejercicios que desde de esos encuentros con maestros en ejercicios de investigación que se generaron y que de una u otra manera en este ejercicio de investigar cómo influye el género en la mirada de los maestros en ejercicio, los maestros en ejercicio hicieron sus propuestas de investigación al respecto. Entonces ustedes van a ver en esta mesa una mirada macro y una mirada, digamos, focalizada en experiencias reales, en contextos reales, con niños de verdad, con maestros que tienen todos los días una cotidianidad que les demanda cuestionamientos en torno a estas prácticas discursivas que pues que buscamos transformar. Y bueno, ese es un poco el contexto de este ejercicio del día de hoy. Le doy la palabra a mis colegas de mesa para que también cuenten su experiencia. Bien, muy buenas tardes. Es un placer para mí estar aquí reunida con todos los espectadores, las espectadoras quienes estén aquí acompañándonos. Y pues bueno, para extender un poquito lo que había venido comentando la profe, pues me encuentro acompañada de su compartir de formación académica desde pregrado, luego en posgrado, y ahí pues hemos tejido esas redes de interés por esta formación investigativa. Entonces, desde las narrativas, desde el género y desde muchas otras cosas que se han dado allí. Y pues en este momento soy docente también universitaria de licenciatura en educación infantil. Estoy acompañando a las estudiantes de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Y bueno, ahí también en muchos diálogos muy, muy interesantes, cosas bien, bien bonitas que se han venido dando. Licenciada en Pedagogía Infantil de la Universidad Distrital y allí en otras tantas cosas. Entonces, básicamente esa es como mi presentación por ahora. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Muy contenta, muy complacida de estar en esta mesa de trabajo. Mi nombre es Viviana Layón. Tuve la grandiosa oportunidad de hacer mi maestría en educación en la Universidad Distrital, de la cual salí totalmente convencida de las transformaciones pedagógicas y la importancia de ellas en la escuela. Y pues he venido aplicando desde mis primeros pasos por la universidad y desde mi licenciatura todas aquellas experiencias aportando a la investigación y primordialmente aportando a la mejora pues de la calidad educativa de mi institución. Actualmente estoy laborando para la Secretaría de Educación en un colegio de Bosa. Estamos ubicados en la localidad de Bosa. El colegio, pues no sé si debo mencionar el nombre o no. Es un colegio, sí, no hay problema, es el Colegio Villas del Progreso. Estamos ubicados en la localidad de Bosa y pues afortunados de muchas experiencias coeducativas que hemos podido lograr con los niños y las niñas del colegio. Muchas gracias. Buenas tardes,
Mi nombre es Alejandro Bustos Mancera. Yo soy licenciado en matemáticas de aquí de la universidad. Pues hace muchos años hice ya mi formación posgradual en educación matemática, pero pues debido a la práctica pedagógica que ejerzo, yo trabajo en el distrito con la Secretaría de Educación ya hace bastantes años. Pues me han surgido pues una serie de inquietudes y de reflexiones sobre cosas que se escapan en el campo que había reflexionado de la educación matemática. Y por esta razón, entonces, pues empecé a indagar un poco más sobre las perspectivas socioculturales, y esto me motivó pues a hacer la especialización en infancia, cultura y desarrollo. Y como producto de este trabajo, pues surgió como el interés y la necesidad de cómo se podrían vincular los estudios de género con las matemáticas. Generalmente, pues, digamos, en las prácticas de matemáticas, tenemos como la idea que las matemáticas no tienen que ver con los discursos sociales, no tienen que ver con el género, no tienen que ver con las perspectivas culturales, sino que pareciera que estuvieran como encerradas completamente, de difícil acceso para muchas personas. Y entonces surgió la necesidad, pues, y todo el interés de estudiar sobre el género, y esto pues me llevó a hacer la maestría en infancia y cultura, y pues una investigación dirigida por la profesora Yamile Angulo, relacionada con las percepciones de la infancia sobre género y matemáticas, que es lo que les voy a presentar el día de hoy. Muchísimas gracias. Bueno, querida audiencia, como ustedes ya lo escucharon, es un grupo de profesores que vienen reflexionando de manera articulada sobre este importante tema, con unos ejercicios reflexivos y de formación investigativa muy importantes. Yo quiero invitar a toda la audiencia que nos acompañe a hacer sus preguntas al final de la sesión, que vamos a tener la oportunidad de conversar con Viviana, con Diana, con Alejandro y Yamilet, un poco sobre todo este hacer, ¿cierto?, dentro de la escuela y dentro de la formación que cada uno de ustedes ha tenido en esta importante mesa que discute la comunicación pedagógica y el género. Sin más preámbulos, pues la pantalla es toda de ustedes. Pues muchas gracias, profesora Pilar. Gracias por esta posibilidad y pues comenzamos. Yo voy a compartir pantalla y les voy comentando un poco algunas de las premisas del proyecto, algunas de los planteamientos teóricos que lo mueven y la mirada metodológica que está implicada en este ejercicio de reflexión pedagógica. Entonces, comparto. Voy a tratar de... Para no hacerlo tan tedioso, pues voy a leer un poco mi ponencia y también voy a comentarla. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, la comunicación pedagógica y los aprendizajes lingüísticos en clave de equidad de género. Este es como el título más cercano a mi proyecto de investigación de doctorado. Inicia porque me inquietan las modalidades de comunicación que se dan, esas formas de encuentro que se establecen a nivel comunicativo entre los niños, las niñas y los maestros, formas de comunicación que eventualmente van a repercutir en procesos de socialización entre los niños y las niñas. Ahí hay un contexto que digamos que es interesante en la medida en que nosotros como profesores que formamos y profesores que formamos a profesores, digamos que tenemos una responsabilidad de reflexionar cómo estamos actuando comunicativamente, ¿no? El asunto de la conciencia comunicativa, cómo ese darse cuenta del cómo estamos estableciendo relaciones con el otro influye no solo digamos, en las maneras en que proponemos los aprendizajes, sino en las maneras como estos aprendizajes se perciben, se integran y eventualmente se comparten. Voy a leerles digamos, como un planteamiento base que tiene varias de las miradas teóricas sobre las cuales estoy trabajando esta apuesta. Comienza así: aunque la lengua es un instrumento común a todos,
su régimen de uso no lo es. Este se impone jerarquizando a los interlocutores de acuerdo con el poder de enunciación que tengan y la calidad en su desempeño comunicativo. A través del desarrollo psicofísico y cognitivo, así como de la adquisición de las habilidades sociales, una persona que se educa bajo el régimen oficial imperante logra competencia comunicativa, es decir, el capital simbólico que le permite formar parte de un colectivo de hablantes. Ser competente en lengua es un requisito para afrontar tanto la construcción de conocimiento nuevo como la construcción del sentido y el significado del entorno del cual se hace parte o del cual se busca ser parte. Así que los fines individuales e intersubjetivos de la comunicación están de antemano modelizados por la institucionalidad de la lengua. Bueno, digamos que esta introducción tiene mucho que ver con que cuando los niños y las niñas llegan a las instituciones, pero también lo podemos plantear para nosotros en los contextos de la educación superior, cuando llegamos a un contexto educativo, hay unas reglas que están de antemano establecidas, ¿no? Unas reglas de la comunicación que van mucho más allá de la forma, ¿no? Que van mucho más allá de los usos gramaticales, ¿no? Hay unas reglas que están determinando quién es sujeto de enunciación, quién debe callarse, quién debe hacer silencio, quién puede y cómo puede generar un proceso de comunicación. En estos contextos hay unas jerarquías que no son visibles, ¿no? Por ejemplo, hay quienes tienen el derecho a tomar la palabra y hay quienes no lo tienen. Y en ese sentido se hace la distinción entre quienes tienen derecho a producir conocimiento y quienes no lo tienen, ¿no? Hay toda una dinámica de poder que media los procesos de comunicación en los contextos educativos. ¿Quiénes tienen poder de ejercer un acto de comunicación de manera autónoma, individual, que implique proponer conocimiento? Pues los niños y las niñas no, ¿no? En ese sentido, los niños y las niñas aparecen como sujetos que están subordinados a las reglas de los adultos. Por supuesto que en nuestros discursos nosotros planteamos y nos proponemos que los niños sean sujetos de voz, que sean autónomos, que puedan expresar sus ideas, pero cuando vemos la práctica no es así, ¿no? Generalmente hay unas prácticas de subordinación del otro, ¿no? Por su condición de poder, y esa subordinación tiene implicaciones de diversos órdenes. Uno de los órdenes es el orden del género, ¿no? Hay unas sujeciones de la comunicación que están muy supeditadas a los roles que les asignamos comunicativamente a los sujetos que hacen parte de nuestros contextos. Y a los niños los vamos orientando de manera no consciente, generalmente, a ser partícipes de esas clasificaciones, de esos roles, de esas ubicaciones que socialmente se hacen de las personas. ¿Cuál es la complejidad de estas dinámicas? Pues que muchas veces estamos transmitiendo prácticas discursivas pues que no son beneficiosas, que eventualmente tienen una carga simbólica violenta, que excluye, que silencia y que van reproduciendo lo que nosotros vivimos en el mundo adulto, lo vamos reproduciendo de manera no consciente en este mundo institucional en donde trabajamos con niñas y niños. En otros contextos sucede algo similar, es decir, nosotros podemos hacer un ejercicio de reflexión, ¿no? de mirarnos en nuestros contextos ya académicos, cuando estamos, por ejemplo, aquí en la universidad trabajando con los estudiantes que se están formando. Hay unos procesos similares que quizás tienen otros contenidos, pero es lo mismo, ¿no? Es decir, esto es lo macro y después lo llevamos a las aulas con nuestras prácticas, cuando somos profesores que estamos formándonos y posteriormente cuando somos maestros en ejercicio. ¿Qué vemos en la universidad? En la universidad hay estos órdenes del discurso, ¿no? Hay unos órdenes que subordinan discursivamente a las personas. ¿Quiénes tienen derecho para enunciarse? ¿Quiénes no? ¿Quiénes son sujetos de poder, de palabra, de construcción de conocimiento y quiénes no? ¿No? Hay unas reglas que no son explícitas, que están encubiertas, pero que ordenan la vida de las personas y muchas veces ese orden no es para beneficio de las personas, ¿no? Ese orden excluye, ¿no? Ese orden invisibiliza
ese orden eventualmente puede generar procesos de violencia desde el lenguaje que posteriormente se pueden materializar en violencias de otro orden. Miremos cómo funciona, ¿no? Entonces, en un contexto como las universidades, puede haber, digamos, carreras en donde la posibilidad de que las mujeres tengan para ser consideradas como sujetos que construyen conocimiento es menor, ¿no? Hay carreras que generan estas jerarquías y ubican a unos con mayor o menor posibilidad para ser productores de conocimiento. Su conocimiento se valida como menos dependiendo el lugar en donde socialmente ubiquemos a los sujetos, dependiendo la edad, el género, ¿no? La orientación sexual, la identidad sexual, dependiendo el extracto social, las características étnicas. En estos contextos se da y muchas veces esas jerarquizaciones se callan, se invisibilizan, ¿no? O se niegan, ¿no? El asunto es que con esas jerarquizaciones, con esas maneras de ubicar a los sujetos discursivamente, lidiamos todo el tiempo, no las reflexionamos y después vamos y las reproducimos de manera no consciente porque estas prácticas se van integrando, se van haciendo parte de la experiencia, se van normalizando, las vamos considerando como una forma digamos, natural de comportarse y luego las llevamos a otros contextos en donde también se generan relaciones de poder, en donde, y en este caso los contextos serían las instituciones educativas, ¿no? Las aulas de clase, nuestras relaciones con los niños y las niñas. Entonces, ahí es donde, digamos, me ubico para iniciar un ejercicio de indagación, ¿no? ¿Qué pasa si nos detenemos y revisamos nuestras prácticas de interacción social, ¿no? Nuestra comunicación pedagógica? Bueno, yo sigo con la diapositiva que viene. Hay una cita que me parece muy interesante, que la leí en un artículo, ahí doy la referencia al artículo, que es sobre el lenguaje inclusivo, y dice: van dos peces jóvenes nadando juntos y sucede que se encuentran con un pez más viejo que viene en sentido contrario. El pez viejo los saluda con la cabeza y dice: buenos días, chicos, ¿cómo está el agua? Los dos peces jóvenes nadan un poco más y entonces uno mira al otro y dice: ¿qué demonios es el agua? ¿No? Eso es una cita de una cita. Pero lo interesante es que es eso, ¿no? De algún modo nosotros vivimos cosas en las que estamos inmersos, que son cotidianas, que no son naturales, pero las hemos naturalizado. Y generalmente eso se puede ver desde el lenguaje, ¿no? Hemos naturalizado muchas veces prácticas discursivas en donde, digamos, se considera adecuado callarse, se considera adecuado hacerse a un lado, ¿no? Se considera adecuado pedir permiso. Cuando vemos, por ejemplo, las prácticas comunicativas en contextos donde, digamos, hay jerarquías, por ejemplo, un contexto académico, las jerarquías, los títulos, las voces de aquellos que tienen el capital simbólico para enunciarse. Puede que haya jerarquías del mismo peso, pero si en una de las jerarquías hay un sujeto que es considerado con menos valor, ¿sí? Digamos que podemos tener dos doctores en filosofía, pero si uno de esos doctores es una mujer, si además es joven y si además es negra, sus posibilidades de que cuando se enuncie le validen lo que está diciendo no son las mismas de las mismas posibilidades del otro interlocutor que pongamos está en el contexto, digamos, normalizado, ¿no? Es más normal que un PhD en filosofía sea un hombre, sea blanco, sea mayor, ¿no? Entonces, es solo un ejemplo, por supuesto que la realidad tiene muchos matices, pero ¿qué significa esto? Que hay cuestiones, hay formas de comunicación, hay experiencias de interacción que ya se dan por sentadas, ¿sí? Pero hay estudios, hay investigaciones que nos muestran que, primero que esas interacciones pues no tienen por qué ser así, es decir, ¿por qué vamos a naturalizar que
que alguien que sabe que ha estudiado lo mismo, que de pronto tiene el mismo nivel, pueda ser considerado menor solo por ciertas características, ¿no? Pero hay estudios que muestran que es así, que por ejemplo cuando intervienen las mujeres, no lo estoy diciendo yo, ¿no? Siempre hay una percepción de que cuando una mujer habla, lo que dice es menos válido que cuando lo hace un hombre. Pero bueno, son dinámicas de la comunicación. El asunto es que la indagación, digamos, de este ejercicio es esa, o sea, ¿por qué sucede eso, no? ¿De dónde se construyen estos imaginarios? ¿Y qué pasa si los profesores empezamos a ser conscientes de estas construcciones y empezamos a actuar sobre eso? Empezamos a transformarlas, empezamos a buscar otras maneras de encaminar las relaciones, ¿no? Sobre todo las relaciones de comunicación, que a la larga son relaciones de intersubjetividad, de construcción de subjetividad, ¿no? De establecer vínculos con los otros. ¿Qué pasa si tomamos la decisión, y una decisión política, pedagógica, ética, ¿no? Metodológica, de tomar conciencia sobre esas formas de comunicación y empezar a incidir y a presentar y a mostrar otras alternativas a las personas que están en estas dinámicas? Bueno, entonces es más o menos, digamos, lo que a mí me inquieta porque lo vivo, porque lo he visto, porque lo veo todos los días en mis interacciones con colegas, con mis estudiantes, y luego lo vuelvo a vivir y a ver cuando mis estudiantes están interactuando con los niños y las niñas en las instituciones. Pero en el momento en que nos hacemos preguntas, ¿no? Y empezamos a mirar cómo abordamos el asunto, desde dónde lo abordamos, se vuelve muy interesante, ¿no? Digamos que aquí yo muestro las categorías desde donde me he ubicado para trabajar esos temas. Entonces, la comunicación pedagógica pues es la categoría inicial, pero vienen los otros que tienen que ver con un poco de elementos del discurso, los comportamientos lingüísticos de género, porque así como tenemos comportamientos, ¿no? Sociales, ¿no? Experiencias sociales, acciones, ¿no? sobre las realidades, también desde el lenguaje los tenemos, ¿no? Ya lo han definido algunos lingüistas, ¿no? Cada vez que nosotros hablamos, estamos actuando, ¿no? Hablar es actuar. Hacer, cuando uno hace cosas con palabras, hace cosas sobre la realidad. Entonces, esta es una de las categorías. Comunicación pedagógica, comportamientos lingüísticos de género y la comunicación pedagógica en clave de género. ¿Pero qué es la comunicación pedagógica? Entonces voy a leer y a compartirles un poco algunas de las definiciones. Hay maneras distintas, depende de donde uno se ubique, para definir este concepto, pero digamos que yo he elaborado la mía y la he definido de esta manera. La comunicación pedagógica es el encuentro intersubjetivo que se plantea entre docente y estudiante en un contexto intencionado para el aprendizaje. A partir de estas se establecen de modo tácito y a la vez explícito formas de interacción reguladas, ¿sí? Hay unos implícitos, es decir, hay unas cosas que sabemos que debemos hacer cuando nos comunicamos, que no se dicen, pero que sabemos que debemos hacerlas así, porque si no somos expulsados o somos... Es decir, cuando uno no cumple normas de comunicación, pues está por fuera del pacto social, del contrato social, entonces es implícito. Y otras formas que son explícitas, ¿no? Que es claro que, digamos, un contexto de comunicación pedagógica funciona de esa manera. ¿Cuáles serían las implícitas, no? Van desde, por ejemplo, que el profesor habla primero, ¿no? Porque es el profesor, ¿no? Y las explícitas tendrían que ver con que hay contextos, por ejemplo, si hay un salón, hay pupitres, hay un ejercicio que, digamos, desde lo material me está diciendo a mí que ahí va a haber un proceso de construcción de conocimiento que se va a establecer entre determinados sujetos, ¿sí? Ahora, están reguladas. El asunto es cómo se regulan, desde dónde se regulan y quiénes establecen las reglas de esa comunicación. Generalmente esas reglas que se establecen
son, digamos, impuestas institucionalmente. El asunto es que depende de los intereses institucionales, ¿no? Y depende también de lo que, de la capacidad del maestro para hacer distanciamiento crítico de esas reglas institucionales impuestas. Porque, por ejemplo, desde esas formas de regular la comunicación, podría haber temas de los que se habla y temas de los que no se hablan, ¿no? Podría haber, qué sé yo, exigencias para los interlocutores, exigencias que vienen desde lo institucional, en donde los interlocutores que participan de ese proceso de comunicación no pueden incidir. Por ejemplo, pensaba yo que se puede, en un contexto de comunicación pedagógica, exigirle a una persona que vista de una determinada manera, ¿no? Que llegue y vista o que actúe de una determinada manera, ¿no? Y ahí empezamos a entrar en cómo esas regulaciones institucionales que están como por encima de las personas empiezan a incidir en las subjetividades, ¿no? Por ejemplo, en un contexto de comunicación pedagógica, se le podría decir a un niño que cuide sus maneras y que se comporte como un niño, ¿no? Porque los niños no hacen determinadas cosas. O se le puede decir a una niña que acate las reglas y que se comporte, que se siente como una niña, ¿no? Que se comporte como una niña, ¿no? Hay unas formas de regular esa comunicación pedagógica y de eso va, ¿no? De cómo nos damos cuenta de la incidencia que tienen esas reglas, esos fines comunicativos en los procesos de construir conocimiento que planteamos con nuestros estudiantes en las aulas. Estas interacciones reguladas están alineadas con unos parámetros de control social, ¿no? Y bueno, entonces lo importante es, nosotros no nos podemos salir de los contratos sociales, pero sí podemos entenderlos, conocer cómo funcionan para eventualmente poder cuestionarlos, debatirlos, ¿no? Y presentar nuestros argumentos si tenemos distanciamientos de esas formas de control social. Ok. Listo. Entonces esa es la, digamos, la categoría central y bueno, el problema es un poco lo que les comenté, pero este problema en mi proyecto de investigación lo desarrollé desde una perspectiva contrastada. Yo me ubico en una metodología de interpretación analógica, es decir, mi idea es ver de manera contrastiva cómo funcionan esos mecanismos en dos contextos muy diferentes para ver si en esa observación donde veo las distancias y también las convergencias, porque uno no se distancia del todo en el mundo globalizado en el que estamos, hay muchas cosas que pasan al mismo tiempo en cualquier lugar, pero en ese contraste me interesa ver si hay salidas distintas, ¿no? Entonces, mi ejercicio de investigación yo lo estoy haciendo con la Universidad Bordeaux-Montaigne, ¿no? Lo estoy haciendo también con la SPE. La SPE es l'École Supérieure du Professorat, es decir, como el contexto, digamos, la institución que se encarga de formar maestros en Francia. Yo trabajo con el de Burdeos y con escuelas públicas de allá. Tuve la posibilidad de ir a colegios, ¿no? Colegios que tienen también diferentes... acá nosotros hablamos de estratos, ¿no? Yo creo que allá sería más válido hablar de niveles de poder adquisitivo, ¿no? Entonces pude ver cómo eran los contextos como con condiciones más benéficas, menos benéficas, ¿no? Tuve la posibilidad de ver esos contrastes y en esos ejercicios de observación no participante, porque era una cuestión de observar y conversar con las personas, tuve la posibilidad de hacer esos contrastes y ver cómo se plantea la comunicación pedagógica en un contexto como las escuelas públicas de Francia, como la escuela de profesorado, ¿no? Y cómo también se imparten las clases de género en la Universidad de Burdeos para los profesores que estudian para ser profesores, ¿no? El contraste lo hice con mi experiencia de formación, lo que yo realizo en la Universidad Distrital, en mis espacios académicos,
tanto de maestría como pregrado, y los acompañamientos que yo hago en las instituciones educativas distritales de práctica pedagógica, ¿no? En esos ámbitos es que me he movido y bueno, he realizado pues en principio lo que se hace, que es un análisis de documentos, de tesis, de artículos de investigación, de documentos diversos, y desde ahí pues la posibilidad de empezar a construir una perspectiva, ¿no? Un conocimiento del campo para plantear esta problemática de investigación. De ahí salió esta pregunta, sino que el cuadrito que tengo acá no me deja ver. Listo. Esta pregunta, que es, digamos, la que organiza la reflexión que estoy desarrollando, y es: ¿cómo y en qué aspectos una formación con perspectiva de género desarrollada por docentes en ejercicio y docentes en formación transforma la práctica de la comunicación pedagógica de estos con sus estudiantes? Que es de algún modo lo que yo analizo con los profesores que he tutoriado en maestrías y que también he tutoriado en pregrado en los procesos de profundización en práctica formativa. Mi objetivo, pues, es realizar el análisis y la interpretación de la influencia que tiene una formación en género en los procesos de la comunicación pedagógica que entablan docentes en ejercicio y docentes aprendices con sus estudiantes. Para ello focalizo prácticas discursivas centradas en las actitudes y los comportamientos lingüísticos. Mi perspectiva es hermenéutica. Aquí les muestro un poco como el recorrido, el ciclo hermenéutico, el problema, los objetivos, ¿no? Y que como es un circuito, todo el tiempo estamos volviendo una y otra vez, porque cada vez la información se va depurando. Es como, digamos, la metodología que he desarrollado. Bien, veamos el marco teórico. Mi marco teórico es variado. Es un marco teórico centrado en el lenguaje, sobre todo. Tengo el enfoque de la hermenéutica analógica del profesor Mauricio Boschó, de la Universidad Autónoma de México. Digamos que me interesa mucho lo que él hace con el método hermenéutico, porque es lo que yo quiero realizar, es decir, una apuesta por reflexionar los contextos, pero desde una perspectiva contrastiva, a través de analogías, a través de procesos de reflexión de realidades que pueden darse simultáneas, pero que son distintas, pero que a la vez pueden tener elementos que las hacen convergentes. Ese es, digamos, como el enfoque general. Mi procedimiento, pues, es el análisis del discurso. Me orienta mucho la perspectiva de Theo von Dijk en el sentido crítico, ¿no? En el sentido político. Si bien hay, de los materiales que he recopilado, hay mucho material lingüístico, hay un corpus que yo reviso y en donde a través de análisis, por ejemplo, de expresiones, de frases, de afirmaciones, ¿no? Yo voy encontrando como elementos en común que me ayudan a entender en parte las percepciones de los profesores con relación a estas experiencias formativas, en parte los comportamientos, ¿no? Porque una persona puede tener una percepción sobre una realidad, ¿sí? Tener una experiencia, una actitud frente a una experiencia, ¿no? Pero cuando la materializa, puede cambiar, ¿no? Uno puede decir estar a favor de la inclusión, a favor de la equidad de género, pero cuando desarrolla estos ejercicios de práctica educativa, pues es todo lo contrario. Entonces, desde esa metodología que propone el análisis crítico del discurso, yo, digamos, he podido desarrollar el análisis de los materiales que me ha generado la recuperación de audios, de videos, y de observaciones no participantes de las instituciones. También, por supuesto, las conversaciones que tengo tan ricas y tan interesantes con los maestros que he tutoriado. Aquí en esta mesa hay 3 de esos maestros maravillosos que han enriquecido mi visión y me han permitido ver cosas que quizás, digamos, desde el contexto en el que estoy, no se ven. Entonces, todos esos son los elementos que yo he aprendido y que he incorporado en el ejercicio.
Hay unas categorías que me interesan, que vienen de campos como la teoría de la enunciación, de la cual yo tomo el trabajo de Emil Van Beniste, su concepto de enunciado, de enunciación, de sujeto de discurso. También está Pierre Bourdieu, la teoría de los campos de Pierre Bourdieu. Con él me parece interesante la reflexión que él hace precisamente de cómo hay lugares dentro de un campo determinado que adquieren o que acumulan poder en contraposición de otros que quedan marginados y por fuera, ¿no? Y él lo hace, hay un texto que lo recomiendo mucho que se llama ¿Qué significa hablar? Y que él nos muestra con su metodología relacional cómo se van generando estas posiciones a lo largo de la historia y cómo desde esos posicionamientos se establece quién tiene derecho y quién no tiene derecho a enunciarse. Entonces, digamos que eso es lo que tomo de Pierre Bourdieu. Y esta lingüista feminista italiana, Patrizia Violi, digamos que me parece central ella, porque si ustedes ven, este marco teórico es muy masculino, pero ella es interesantísima porque ella toma a todos estos autores, Van Beniste, Bourdieu y todos esos lingüistas paradigmáticos y los analiza de una manera distanciada, crítica, y los pone en perspectiva y muestra cómo, a pesar de sus buenas intenciones, también tienen estos sesgos de género, esos ejercicios de recuperación de las voces de sus investigados. Entonces, Patrizia Violi me parece muy interesante porque ella muestra cómo en el campo de la comunicación el discurso femenino está de antemano, dice ella. Ella tiene un libro que se llama El infinito singular y ella expresa ahí que lo femenino, desde la misma estructura lingüística, está, digamos, subordinado o invisibilizado o hecho a un lado. No sé, como que, o sea, por más que lo intentemos, es muy difícil porque la misma estructura del lenguaje, ella digamos, es de la posición que el sistema excluye lo no masculino. Las voces disidentes, las voces no masculinas, entre esas las voces de las mujeres, pero también entrarían voces que no entran en ese marco de lo que se considera las voces legitimadas por los discursos de poder. Bien, algo de las categorías con las que he trabajado. Dentro de la perspectiva analógica, las dimensiones semióticas son son una herramienta muy utilizada porque uno puede ver una problemática, una situación, la puede ver dimensionalmente, ¿no? Un proceso comunicativo puede verse desde su estructura, su sintaxis, desde los elementos que permiten construir el significado en esta estructura, ¿no? Los elementos que funcionan dentro del sistema y generan significado, y desde los usos de esos elementos, desde esos sistemas, desde esas unidades que hacen parte de esos sistemas, uno puede ver cómo funcionan. Entonces, esas tres dimensiones hacen parte del análisis digamos, de cada una de las apuestas que yo he reflexionado. Entonces, por ejemplo, cuando estoy ante una observación de clase, entonces las formas, los estilos lingüísticos, si son incluyentes o no, hacen parte de esa revisión. Los significados, ¿no?, que tienen en esos contextos el género, la perspectiva de género, cómo se concibe pues, en determinado contexto para determinado profesor esa perspectiva, o sea, es como la dimensión semántica, lo que tiene que ver con los significados. Y una vez que tengo en claro esas concepciones, reviso la manera como esas concepciones se materializan, ¿no? Si, digamos, hay una perspectiva, esa perspectiva se materializa o no en la práctica, que sería la dimensión pragmática. Bueno, esos son como los elementos y las herramientas, ¿no?, que finalmente he utilizado. Están aplicadas tanto en Burdeos como en contextos como Bogotá, utilizando diarios de campo, entrevistas, en fin.
Este es como el recorrido, mi devenir investigativo, ya es muy largo. Pueden imaginarse el material que tengo. Y la manera como he tratado los datos tiene que ver un poco con ubicar dentro de estas categorías la dimensión sintáctica, semántica y pragmática. Dentro de estas categorías, ubicar cómo funcionan, ¿no?, las percepciones, cómo funcionan las actitudes, cómo funcionan los comportamientos. Y desde esas relaciones, ver cómo se establece una experiencia educativa de estas características. Están los repertorios retóricos, las prácticas discursivas y los modelos de contexto discursivos, que serían como otras unidades de análisis que se generaron en este primer ejercicio. Bueno, dentro de ese proceso ha sido interesante ver cómo los profesores que se interesan por incluir la perspectiva de género en sus prácticas no son muchos, ¿no? Tanto en Francia como aquí en Bogotá, en Colombia, tanto en Burdeos, que fue la posibilidad que tuve de indagar, y como aquí en Bogotá, en algunas de las instituciones, quienes deciden incorporar esta perspectiva, digamos, generalmente son muy pocos. En una institución siempre hay uno o dos y no más. Y por otra parte, o sea, son iniciativas individuales. No es que la institución se alinee con esta intención y lo haga, ¿no? Es el profesor el que dentro de su reflexión pedagógica, siguiendo con el orden, digamos, de su trabajo, digamos, de su línea de trabajo, de sus oficios, donde tiene unas tareas, unos recorridos, unas obligaciones con los estudiantes, es él o ella el que incorpora la reflexión sobre el género, ¿no? Es muy interesante, son como iniciativas individuales. Todavía, por lo menos en los contextos que indagué, lo institucional sigue siendo formal, ¿no? Todas las instituciones dicen ceñirse a una política de género, pero materializarla, desarrollar estrategias para que esto se vuelva verdad, no es tan fácil, ¿no? Quizás porque aún sigue siendo complejo comprender en qué consiste. Se necesitan formaciones, ¿no? Que los maestros se formen en esos contextos, en esas experiencias, en esos campos, que se formen digamos, las personas que están encargados de hacer las políticas. No digo los que hacen las políticas porque probablemente si alguien participa en una elaboración de una política de género es porque conoce el tema, pero de pronto los que están en la mitad, a la hora de lograr que esto se materialice, ahí como que hay una desconexión, ¿no? Como que se pierde algo porque el maestro no tiene las posibilidades de acceder a estos conocimientos, o si las tiene, hay muchas dificultades para acceder a eso, ¿no? Entonces, estas formaciones generalmente son iniciativas personales, iniciativas solitarias, ¿no? Iniciativas que surgen de la experiencia propia, del interés propio del profesor, que dice, yo vi esto, yo viví esto, yo sentí esto. Lo mismo sucede en las prácticas, ¿no? Nuestras prácticas son un poco diferentes porque cada vez llegan más estudiantes interesados en el tema, estudiantes interesadas en el tema, pero de igual manera depende del profesor que esté liderando la práctica formativa. No siempre los profesores tienen la posibilidad de incorporar, la posibilidad o el interés de incorporar dentro de su apuesta formativa un eje que involucre reflexionar las relaciones de poder en perspectiva de género. No siempre se da así. Y bueno, cuando los profesores deciden hacerlo, ¿qué sucede? Sucede que se abre un mundo de la experiencia, ¿no? Es beneficioso en muchos sentidos, ¿no? Por un lado, los profesores empiezan a explorar recursos, lecturas didácticas, maneras de encontrarse con los estudiantes que quizás antes no eran consideradas, ¿sí? Muchas gracias.
De acuerdo, gracias por decirme el tiempo. No, yo simplemente cierro diciendo esto, que en esos procesos, bueno, se abre un mundo para la reflexión pedagógica. Las personas que digamos que se animan a hacer estos procesos de formación desarrollan una experticia, desarrollan una conciencia de la comunicación con sus estudiantes que eventualmente va generando transformaciones en los estudiantes mismos, y eso se puede ver, se puede constatar en los procesos que se desarrollan posteriormente con los jóvenes que han participado de estas experiencias. Yo lo veo con los maestros con los que he trabajado. Hay otras miradas, otras maneras de plantearse la reflexión pedagógica, y ellos mismos me han transmitido y me han comentado, me han compartido cómo sus estudiantes también se han transformado. Digamos que este es el marco, me disculpo no me di cuenta del tiempo, este es el marco dentro del cual se mueve el estudio, y alrededor de esto pues también están las otras apuestas que ustedes ya van a ver que son muy interesantes. Muchísimas gracias. Como dejo de compartir. Listo. Muchísimas gracias, profesora Yamilet. Bueno, vamos a darle la palabra a nuestra siguiente participante en esta mesa. Vale, muchas gracias. Bueno, hablo de nosotras porque somos dos profes muy interesadas en el tema de la perspectiva de género en el aula de clase. Viviana Layón, quien les habla, y mi compañera Diana Marcela Casas, también es maestra formadora. Yo estoy trabajando actualmente en un colegio, en una institución educativa distrital, como les comentaba en mi presentación. Ella en este momento trabaja en una universidad, entonces digamos, tenemos perspectivas diferentes en cuanto a las relaciones de género, porque tenemos edades diferentes. Pero en el momento en que empezamos esta propuesta coeducativa, pues la empezamos en el colegio porque teníamos la percepción y la claridad de que en las infancias y en las primeras infancias, en los niños y las niñas, está pues la importancia de empezar a cambiar esa constitución de subjetividades. Nuestro tema de trabajo se llama la experiencia coeducativa, un espacio para profundizar sobre las relaciones de género que favorezcan la equidad y los procesos constitutivos de las subjetividades. Tenemos unos protagonistas de la historia. Nuestra historia transcurre en un lugar muy recóndito de la ciudad, donde no todo el mundo llega, donde llegan muchas personas de muchos lugares, pero no todo el mundo llega. Por ejemplo, a nuestro colegio no llega la ministra de Educación, a nuestro colegio no llegan las personas que escriben las políticas públicas, a nuestro colegio no llegan los que hacen los desempeños básicos del currículo en el Ministerio de Educación. A nuestro colegio llegan unos protagonistas que son las voces de los niños y las niñas. Nosotros estamos ubicados en la localidad de Bosa, y en esta localidad contamos con unos protagonistas de esta historia que nos fueron narrando todas sus historias, que nos fueron contando por medio de los relatos, de las experiencias de vida, de sus entornos, sus experiencias, sus tristezas, sus felicidades, una cantidad de situaciones que nos fueron permitiendo encontrar en ellos y en ellas la posibilidad de hablar sobre las relaciones con equidad de género. Y así empieza este bonito relato. Nosotros escribimos toda una tesis investigativa que tratamos de ser muy didácticas en la escritura, porque queríamos que llegara a todos y todas, inclusive que ellos y ellas la pudieran leer, la pudieran palpar, los padres de familia, los cuidadores. Entonces en ella empezamos a explorar todo este recorrido que les vamos a contar rápidamente. No es fácil contar pues estas experiencias en un tiempo tan corto, pero bueno, vamos a tratar de ir hilando en esa finitud que fuimos encontrando, en ese tejido narrativo que fuimos haciendo con los niños y las niñas de nuestro colegio. Estos protagonistas en esta época, cuando estábamos haciendo la propuesta, estaban en el grado sexto. El grado sexto es un grado compulsivo, revolucionario, es un grado donde se marcan muchas tensiones. Todos y todas cuando pasamos por el grado sexto, pues tenemos esos recuerdos, ¿no? Y nosotros los docentes los tenemos muy rotulados porque
Cada personita es un mundo diferente que llega con muchas inquietudes, con muchas alegrías, con muchas emociones, con muchas dificultades. Entonces, a partir de esta historia, pues se van dando también unas historias no tan alegres. Encontramos, por ejemplo, en nuestro salón, en nuestra aula de clase, que los niños y las niñas no tenían una buena relación. Encontramos que peleaban muchísimo, que se trataban mal, que a veces se juzgaban por sus gustos, por sus formas de ser, por sus formas de sentir, por sus formas de actuar. Entonces empezamos a recorrer, digamos, esos mundos oscuros, ¿sí? Si se podrían llamar de esa manera, para poder encontrar una práctica que nos permitiera entender por qué habían unas relaciones tan agresivas en ellos y en ellas. Lo que empezamos a hacer fue empezar a darles voz, a dar voz a cada una de sus historias, y a partir de ese darles voz, fue naciendo una cantidad de encuentros colectivos a partir de los relatos, de las historias, de las construcciones de personajes, que nos permitieron encontrar las salidas para poder analizar unas categorías y que nos permitieran también hacer un trabajo coeducativo con ellos y con ellas. Entonces vamos, Dianita, vamos mirando la otra diapositiva, por favor. En este encuentro con los niños y las niñas empezamos a hablar de esas prácticas que no eran tan buenas, que no eran que no nos daban tan buenos resultados en lo que conocíamos como la crisis de la convivencia en el aula. Y, por ejemplo, Alicia de Alba, en el texto Currículo y Crisis, Mitos del Currículo, nos hablaba de el insulto. El insulto podría ser estudiado como una práctica discursiva que estructura experiencias y clasificaciones distintas de la vida social. Entonces empezamos a encontrar cómo analizar todo esto, cómo analizar estas problemáticas. Esta parte la titulamos, a partir de otras investigaciones, lo explícito, lo oculto y lo omitido. Y en la parte de lo explícito, lo oculto y lo omitido, empezamos a encontrar diferentes situaciones que en el currículo oculto, que conocemos los maestros, pues se dan a través de las relaciones, pero que no están explícitas en el campo de formación o en las disciplinas. En este explícito, oculto y omitido, cuando les damos voz a los niños y las niñas, ellos empiezan a nombrar todo aquello que les parece una problemática y que les hace sentirse no a gusto en su salón de clase. Empezamos a través de los libros, de los cuentos coeducativos. No queríamos usar el material de apoyo tradicional como los cuentos clásicos, porque encontrábamos mucha incidencia en reforzar los estereotipos. Entonces empezamos a hablar de otro tipo de cuentos. La idea no era que ellos se acusaran mutuamente diciendo es que tú me pegas, es que tú me tratas mal, es que tú me dices cosas feas, sino que a través de los cuentos y de los personajes ellos pudieran contarnos un poco cuáles eran aquellas situaciones que les generaban frustración en el aula. Así fue pues que entre lo explícito, lo oculto y lo omitido encontramos que ellos se referían a cosas como los niños dicen que mi amiga y yo somos lesbianas porque siempre nos la pasamos juntas y no tenemos novio. Los niños siempre nos piden besos y nos cogen la cintura y hay niñas que se dejan. Los niños siempre nos damos golpes, pero es un juego. En ese juego no pueden estar las niñas. Entonces empezamos a encontrar que en esas cosas que ellos decían, en lo que ellos expresaban, podíamos empezar a hacer un trabajo colectivo, pero que nos llevara al buen trato, a las buenas relaciones. Y por qué no, a empezar a sembrar en ellos esa semillita de las infancias libres y cero estereotipos, cero juzgar por lo que tú crees, o por lo que tú piensas o por lo que dicen los demás. Dianita, la siguiente diapositiva, por favor. La pregunta que nos surgió entonces era cómo abordar las relaciones de género con los niños y las niñas del grado sexto de la institución educativa Villas del Progreso. Este trabajo fue un inicio de desamarrar esas ataduras que como personas llevamos en el transcurrir de nuestro camino. Inclusive nosotras mismas como mujeres educadoras encontramos, como decía la profe Yamilet, situaciones que todavía nos hacen pensar si las relaciones son equitativas en relación al género en cualquier ámbito, en el ámbito familiar, en el ámbito laboral, en el ámbito educativo.
cómo llegar a ser un tejido y cómo empezar a desatar esas ataduras que tenemos y volver a rehacer unas puntadas que llegaran a ser un tejido colectivo de aprendizajes, pero que nos llevaran a pensar en una educación centrada en el género para las infancias libres. Nos iniciamos en el plano de la investigación en acción educativa y empezamos a hacer un recorrido que nos llevó a conocer maravillosos momentos en compañía de ellos y de ellas. Siguiente diapositiva, por favor. En el encuentro de las múltiples miradas empezamos a analizar otras investigaciones, las relaciones de género en la escuela, la predominancia de los estereotipos en el aprendizaje, las experiencias narrativas con perspectiva de género y la coeducación, que es el centro de nuestra práctica con talleres que empezamos a realizar con los niños y las niñas. En todos estos antecedentes encontramos muy buenas investigaciones en algunos colegios, no solamente de Bogotá, sino también de otros países, donde también se habla muchísimo sobre estos temas, como en Buenos Aires, Argentina, España, México. Encontrábamos unas investigaciones más dadas a la coeducación. Como dice la profe Yamilet, los maestros no se interesan mucho por este tema. No sé si por ser una cuestión cultural tenemos muy interiorizado que las cosas deben ser así, porque así las hemos vivido siempre. Sin embargo, encontramos unas investigaciones que nos permitieron trazar una ruta en la cual sea posible pensar sin mandatos de género, excluyentes desde las distintas instituciones, especialmente desde la escuela, como es nuestro caso. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Empezamos a hacernos preguntas muy interesantes. ¿Cómo abordar entonces estos talleres? Y empezamos a hilar en la finitud. En esta finitud encontramos o nos servimos pues también de algunos temas como la inequidad en las relaciones de género y la equidad de género en el contexto escolar. Ya hablando un poco más de las experiencias de los autores, también analizamos a Bourdieu en cuanto a los hábitos. Encontramos que los hábitos hacen parte de esa violencia simbólica. No necesariamente hay una violencia que es la violencia explícita, sino que también encontramos esa violencia simbólica que está enmarcada entre las condiciones o las relaciones con los otros y las otras, de tal manera en que nos habituamos a unas formas que deben ser masculinas o femeninas, reforzadas dentro de hábitos y que están profundamente inculcadas en el inconsciente. Entonces, quisimos empezar a ver si esas formas instauradas de ser y de sentir que tenían los niños y las niñas podían ser transformadas. Obviamente también nos dimos cuenta que esto no se lograba solamente a partir de ellos y de ellas, se logra también aparte pues de un trabajo fuerte con compañeros y compañeras docentes y de un trabajo fuerte con todo lo que es la familia y los hábitos de crianza que tienen los niños y las niñas. A partir de esa inequidad y a partir de esa buscar la equidad en el contexto escolar, nos permitimos también encontrar las subjetividades de género como una categoría de análisis y la coeducación como una propuesta de educación igualitaria. Entonces, en este momento le doy la palabra a mi compañera Diana, que nos va a explicar un poco más sobre estas dos premisas de las categorías. Bien, como veníamos ya en esta narrativa, entonces, ¿qué tan importante es que toda esta historia tenga protagonistas? Entonces, ¿cómo se analiza, cómo se conecta, cómo se empieza a dar vida a estas voces que ya habíamos empezado a escuchar y que no estaban tan claras? Entonces empezamos a mirar cómo esas subjetividades a través de la construcción de género dejan ver y permiten a través de su análisis tomar elementos muy, muy importantes para la construcción de estrategias. ¿Qué podía pasar? ¿Qué elementos empezaban a tejerse allí?
y cómo presentar un concepto biológico de género, cómo presentar un concepto de orientación sexual, cómo presentar estas cosas y empezar a hablarlas un poco más, empezar a dejar de lado de pronto algunas cosas que no estaban muy claras y cómo enseñar algo, dejar algo allí, dejar algo presente, cómo construir esa huella. Entonces, de allí también empezamos a construir todo el tema de relatos y de narrativas. Entonces, voy a ver si me deja pasar, no sé por qué no me deja. Listo, acá. Entonces empezamos a construirnos, ¿no? A construirnos estas estrategias y a esta parte de la aplicación metodológica le llamamos trazando las rutas y haciendo el camino al andar. Esta fue nuestra conexión para empezar un diagnóstico y una focalización de aquellas cosas que necesitábamos que se movilizaran. Ya habíamos hecho un previo, ya los habíamos escuchado, ya ven ciertos encuentros y ahora ¿qué va a pasar, no? Entonces este relato comienza a tomar forma y se convierte en una herramienta metodológica. Y esa herramienta construye unos talleres y construye unos encuentros coeducativos. Los denominamos de esta manera, dado que tienen una naturaleza muy diversa. Hay conversatorios, hay lectura de cuentos, hay escritura creativa, hay creación de personajes, hay juegos y hay procesos autobiográficos, ¿no? Aquí quiero de pronto compartir un poquito cómo fueron, ¿no? Fueron 7 encuentros. Cada encuentro tenía un nombre, un momento, te quiero contar una historia, hablemos de esas historias, tenían unos objetivos, estaban siempre mediados por un texto o una actividad que movilizara cosas. Nos apoyamos, como decía Viviana, de Babette Colette, nos apoyamos de Anthony Brown, nos apoyamos de aquellas cosas que podían como movilizar cosas allí. Y de historias, ¿no? Cuéntame cuándo, me cuentas cuándo nací, era una de ellas y una de estas experiencias que proponíamos, ¿no? Entonces, ¿qué es ser un niño? ¿Qué es ser una niña? Lo poníamos allí en esa discusión, en ese contar y de allí, entonces empezamos ya a, a recoger, a construir, a hilar. Y esto nos dio una apertura de categorías supremamente grande, que agrupamos de la siguiente manera, ya para analizar los datos, ¿no? Entonces empezamos a hablar cuál es el deber ser del género según nuestros niños y niñas que se encontraron en este grupo. ¿Cómo se debe ser o no se debe ser? Y de allí, pues, estos encuentros y se construyó a través de un proceso de sistematización cualitativa donde se empezaron a construir unas relevancias en esos discursos y habían unos encuentros y unos desencuentros. Nos relacionamos de una manera, pero otra no está permitida. Hay unas habilidades y unas labores establecidas para niños y para niñas, para hombres y para mujeres. Ellos tenían eso supremamente claro y lo dejaban ver. Luego hablaban del aspecto físico, el aspecto externo de quienes nos rodean y lo categorizaban de una manera muy detallada. Entonces allí había otra cosa para observar. Había un seguimiento de la norma. Es decir, había una construcción de unas maneras de ser que estaban muy arraigadas. Entonces eso nos dio allí una categoría y por supuesto el tema de juego. Entonces todas estas interacciones coeducativas, todos estos procesos de conceptos emergentes, esas acciones que estamos haciendo, pues terminaron en ese hilar que fue nuestra actividad cumbre, que fue la construcción de unas muñecas o muñecos, en dado caso, que construyeron como un cierre de alguna manera. Entonces, dentro de todos estos talleres nos empezamos a encontrar este tipo de cosas. Unos dibujos hipersexualizados de las niñas, de lo que son las mujeres, y expresiones como los niños son buenos para engañar a las mujeres y pegarles una golpiza.
Cosas como las niñas siempre deben estar bien arregladas, sí, la categoría de lo físico, ¿no? Y del seguimiento de la norma. Utilizan aretes, anillos, son juiciosas porque siguen la norma, en cambio los niños está más permitido que se comporten de manera distinta. Y cuando son grandes, algunas usan tacones. Entonces hay una escena allí muy demarcada. Luego nos dicen que para poder ser niña, se necesita ser agradable, cariñosa, consentidora y berraca. Es decir, una mujer jamás, a la vez de ser amigable y cariñosa, no puede ser débil por muchas cosas, ¿no? También esa estructura del niño, ¿no? De un momento a otro, era la historia de Macho Man. Macho Man era fuerte, defendía, luchaba y era el más, no podía equivocarse, no podía llorar. Esa es la imagen de una niña. Ese es el dibujo de una niña. Entonces, explica que algunos niños son bruscos, pero es su naturaleza. Hay que entender que es su naturaleza y no se puede hacer nada para cambiarlos. Pero los niños se creen muy fuertes y a veces no saben como que nosotras somos más fuertes. Era ese discurso allí, ¿no? Y, por ejemplo, ser niño es correr rápido, tener músculos, no llorar, no dejarse vencer. Si te pegan de pararte, está prohibido llorar un poco también en eso. Y luego de esto, pues nos encontramos con esta construcción. Yo quisiera, ay, perdón, todavía no. Donde después de todas estas intervenciones, después de poner a voz todos los encuentros, dijimos, vamos a construir un yo, tal vez, o un alguien que refleje eso que se quiere ser. Entonces tienes estos objetos, había telas de colores, o sea, todo esto que ustedes ven ahí en esa imagen era tela, relleno, colores, pinturas. Esto fue construido completamente por ellos en el último taller. Y luego empezaron a darle unas características a lo que le ponían a partes del cuerpo. Y lo hicieron de esta manera. Se llama Juan David. Tiene una característica acá en el brazo que significa que es fuerte. Es un hombre, le dice Vigil, y tiene tetitas y tiene como un botoncito acá en el pecho, que significa que es amable y que tiene corazón largo. Tiene una florecita acá en la oreja que es inteligente y le gusta guardar muchos secretos. Le gusta el color rosado, no le gusta que lo saquen una mujer. Dile a papi, por favor. Forma de vestir. Y le gusta mucho. Es organizado en la casa. Y no le gusta ver que los niños le peguen a. Este último taller en el cual ellos expresan ese personaje se llama Soy libre para ser y para sentir. Y como era un personaje que representaba que de pronto no eran ellos o de pronto en lo más profundo de su ser sí lo eran, entonces se permitían ser niños y utilizar el color rosado, por ejemplo, o tener el cabello largo. Entonces se van haciendo la movilización de esas subjetividades y esa irrupción de lo que es el hábito. Y bueno, pues se me cruzó aquí un poquito el tema, pero pues este estudiante pues nos va contando todo, nos va diciendo esto. Y queríamos también comentarles que después esto fue en el 2017 y hace un mes nos encontramos nuevamente con el grupo porque quisimos hacer como un reencuentro, porque por fortuna Viviana todavía tiene a los niños y las niñas en su cercanía en el colegio y volvimos a hablar un poco de todo esto. Salieron también
otras categorías, otras cosas maravillosas y sobre todo la gran dicha de poder decir que logramos sanar algunas situaciones muy, muy duras que se nos presentaron de la etapa de nacimiento, de la etapa de la relación con la familia, de reclamarle al papá que la mamá también llega cansada y que necesita que sea apoyada en todo, y ese reclamo que hacen las niñas, ¿no? Por dar lugar a sus mamás. Y también lo que dicen los niños. Fue muy, muy chévere volver a encontrarnos, que se acordaran de todo el ejercicio, porque fue así, recordaron sobre todo la elaboración de los muñecos, de estos objetos que yo trato de verlos como proyecciones. Y pues en el profundo análisis que hemos realizado, pues esa perspectiva de la subjetividad, ¿sí? Y el resultado de todos estos ejercicios coeducativos. Entonces, pues, este reencuentro fue muy agradable, fue a través de unos eventos, el tema de las gimnastas que decidieron cambiar sus uniformes por uniformes de cuerpo completo, es decir, pusimos algunos tópicos allí y hicimos una conversación pues muy agradable. Y nada, convencidas de que todo este proceso es validado, revalidado, vuelto a considerar y vuelve como a tomar vida y vigencia todo lo que se realizó. Entonces, nada, todo este tejido, todo este hilar, todo este camino recorrido, pues es lo que nos deja nuestro proceso. Muchas gracias. Hasta aquí es. Muchísimas gracias a Diana y Viviana, muy, muy interesante lo que acaban de compartir, muy en clave con lo que la profesora Yamilet anunció al principio de la presentación. Bueno, y es la oportunidad ahora de escuchar a nuestro compañero Alejandro. Buenas tardes, entonces a continuación voy a presentar... Bueno, entonces, buenas tardes para todas y todos. Les voy a presentar este trabajo de grado en el marco de la Maestría en Infancia y Cultura aquí en la Universidad Distrital, titulado Percepciones de la Infancia sobre Género y Matemáticas, y dirigido por la profesora Yamilet Angulo Noguera. Este trabajo fue desarrollado en el último año, yo me gradué hace poquito. La motivación inicial, como conté en la presentación, surgió del trabajo de la especialización en infancia, cultura y desarrollo, por una entrevista que le hice a una estudiante de grado 11, en la que me manifestaba todas las dificultades que ella había sufrido en su vida escolar con las matemáticas, el odio, el disgusto, y era porque su entorno familiar eran todos hombres y eran situaciones que, por ejemplo, nunca en la vida yo había puesto atención por centrarse uno en las cosas de enseñar matemáticas y los contenidos y los temas, pero era como la primera vez que uno hace como un alto en el camino y dice, venga, y los estudiantes están queriendo decir algo. Entonces, a raíz de esta investigación, de la especialización, surgió pues el interés en esta maestría de estudiar las relaciones sobre género y matemáticas. Se realizaron en el colegio donde laboro, el colegio Juana Escobar y en la localidad de San Cristóbal, se realizaron unas encuestas prediagnósticas para mirar si efectivamente había algo que mirar sobre género y matemáticas. Yo también estaba muy dudoso al comienzo. Uno de los profesores manifestaba a la izquierda de la diapositiva, no existen diferencias entre niños y niñas en el aprendizaje de las matemáticas. Los niños y niñas tienen las mismas capacidades, habilidades, procesan las operaciones de la misma manera y tienen el mismo interés por el aprendizaje de las matemáticas. Entonces, digamos que en apariencia al comienzo pareciera que como que no pasara nada. Yo también de alguna manera compartía esta visión al puro comienzo, como que yo decía como que no hay mucho que mirar sobre género y matemáticas. Y ya entrándose un poquito como a modo de introducción, a la mano derecha, uno de los estudiantes entrevistados ya durante la investigación
manifestaba lo siguiente: yo estoy de acuerdo con la señora entrevistada, bueno, era a partir de una noticia que se les puso, porque ahora toda la gente está del mismo nivel, no como antes, que los hombres eran superiores a las mujeres. Hasta hay veces que nos superan a nosotros. Entonces, por un lado, pareciera que no pasara nada, pero cuando entrevistamos a los estudiantes, pareciera que estuviera pasando mucho y seguramente, si no dábamos voz a los estudiantes, pues seguramente no nos íbamos a dar cuenta de qué era lo que estaba pasando en estas relaciones entre género y matemáticas. Entonces, pues a partir de esto, surgió pues el interés por pensar cómo en el discurso se está dando la discriminación por género en matemáticas. Y entonces, pues a partir de esto, la pregunta, empezó a surgir una pregunta de investigación, ya se las voy a mostrar. Y antes de eso, yo me adentré en la literatura en antecedentes de investigación, pues para mirar qué se estaba estudiando a nivel local y, pues, digamos, a nivel internacional. Y lo que encontré a grandes rasgos lo puedo, digamos que, modelar mediante la metáfora de la cinta de Moebius. Bueno, para los que de pronto no me dejan, la cinta de Moebius es un objeto tridimensional que tiene una sola cara, tiene un solo borde. Ustedes ven a mano izquierda que si siguen las flechitas, pues siempre vamos a llegar al mismo lado. Pero pareciera que el discurso matemático escolar y el género estuvieran como en caras diferentes. Pareciera que en apariencia estuvieran completamente desconectados. Pareciera que tanto un discurso como el otro como que no se conectan entre ellos, pero si guardamos la relación de la cinta de Moebius, pues definitivamente tienen que llegar al mismo lado, a pesar de que no se den cuenta que están allá. Entonces, lo que encontramos en esta investigación es que hay un desbalance entre género y matemáticas. Por un lado, cuando uno estudia un poco sobre políticas de género y en los discursos de género, definitivamente sí hay una discriminación no consciente por parte de los profesores de matemáticas. Digamos que en todas las investigaciones se observa, y hay un llamado a la inclusión de los discursos de género. Por otro lado, cuando vamos al lado de las matemáticas, pues apareció un fenómeno que se estudió en esta investigación, que es la ceguera de género, es decir, no tener en cuenta el género porque no interesa, porque vemos que no es importante, porque o se oculta sencillamente con decir que tratamos a todo el mundo por igual, como en el primer profesor entrevistado que les presenté. Y aparte de eso, también se encuentra que en matemáticas pareciera que para los hombres hay unas condiciones innatas por su formación, por su cerebro, mientras que las mujeres es un discurso de esfuerzo y dedicación para poder alcanzar ese nivel. Y aparte de eso, lo que desbalanza todo en matemáticas, pues es la neutralidad de las matemáticas, que, como decía al comienzo de mi presentación, apolítica, moral, asocial, no nos interesan los discursos sociales, culturales, políticos, sino que como que nos encerramos en nuestro mundo y no nos interesa más. Entonces, a partir de eso, surge la pregunta de investigación: ¿qué percepciones tienen un grupo de estudiantes del Colegio Juan Escobar y del donde yo laboro acerca del género y su vinculación con las matemáticas? Bueno, como categorías, entonces, aparte del género, que lo que hicimos, se hizo fue poner en discusión el determinismo cultural, siguiendo a Judith Butler, en el sentido de que a los hombres se les asocian unos roles en general hacia lo racional, mientras que a las mujeres se les asocian roles asociados al cuerpo o a la reproducción. Y a partir de eso, entonces, surgieron otras categorías también pues, relacionadas con la infancia, por ejemplo, los relatos, como creaciones únicas, como las experiencias vividas que nos manifiestan los niños, niñas y jóvenes, la percepción, como la formulación de juicios, integrado con conocimiento social compartido, la subjetividad, que es muy importante, sobre todo en los discursos de infancia, porque nos saca de la idea de que niños, niñas y jóvenes simplemente son receptores pasivos de la cultura adultocéntrica, sino que también son vistos como actores sociales. Y del género y del discurso matemático escolar, entonces, como había mencionado, nos centramos en la ceguera de género, reproducción de forma natural de la visión androcéntrica, siguiendo a Bourdieu. Entonces, poner en discusión justamente todo eso que se naturaliza frente a lo que pasa en el conocimiento matemático y el género, y la neutralidad de las matemáticas, como lo he mencionado ahora. Bueno, en términos de las fases, pues digamos que el diseño metodológico, fenomenológico, hermenéutico, nos interesaban eran las experiencias vividas y da una interpretación
justamente a esos discursos que nos estaban dando niños, niñas y jóvenes. Bueno, y se clarificaron unas etapas previas, se recogieron las experiencias, se indagaron con los estudiantes qué era lo que pensaban ellos de género y matemáticas, se reflexionó, se hizo un proceso hermenéutico y fenomenológico de todos esos relatos que se recogieron, y a partir de eso se escribieron y reflexionaron pues en esa etapa de vida, triangulando lo que se había encontrado con la información, con algunos actores que habíamos entrevistado, como con los niños, niñas y jóvenes de este grupo. Bueno, como ya mencioné, esta investigación se desarrolló en el Colegio Juana Escobar Yede, que queda ubicado en la localidad Cuarta de San Cristóbal. Hay que decir que el rendimiento en matemáticas es medio bajo, que es algo que también miden otras investigaciones que se han hecho al respecto. Y como fue en el contexto de la pandemia, entonces pues todas las conversaciones las hicimos, conversaciones diferidas, las hicimos por medio de WhatsApp. Y se entrevistaron 9 estudiantes de grado quinto, séptimo y 11, 2 niñas y un niño de cada uno de los grados. No interesaba el desempeño en matemáticas, ni mucho menos. Entonces, se definieron unas categorías, pero digamos por el tiempo y por la importancia que tiene pues para este evento que estamos participando, quiero centrarme en una subcategoría, en la subcategoría de género y matemáticas, y establecimos 3 subcategorías. Una de ellas es la de esfuerzo y dedicación en las niñas. Entonces, a continuación, quiero que escuchemos el siguiente relato y vamos siguiendo con la lectura. Bueno, buenos días. Respondiendo a la pregunta referente a la lectura, no es una historia que yo he vivido, sino que la he captado durante todo este transcurso escolar en mi hermana. Mi hermana no es de las matemáticas, o sea, no le gustan las matemáticas, ella las odia, pero le gusta más que todo como el español, como sociales, pero ella se frustra demasiado cuando no entiende algo. Se frustra demasiado, dice que es bruta, que no sabe nada de los números, pero cuando ella le pone empeño y como que se sienta de verdad a mirar y analizar las cosas, ve que todo es fácil. Solo es como ponerle dedicación. Y sí, ella hasta el día de hoy todavía no le siguen gustando, pero sabe que las matemáticas es una base importante pues en el estudio de uno. Y ya cuando uno vaya a salir del colegio, pues obviamente cualquier carrera tiene que ver algo con matemáticas, sí o sí. Entonces, pues es la historia de mi hermana y pues sí. Bueno, y entonces en este relato lo que se caracterizó es justamente que ella, cuando narra la historia de su hermana con las matemáticas durante su vida escolar, justamente, bueno, todo el rechazo, pero entonces que sí, pareciera que las mujeres tendrían que centrarse en el español, en las sociales, porque las mujeres no encajan. Entonces, ella lo que podemos analizar en este relato es cómo se hace la reproducción de estereotipos de género. Entonces lo reproduce, y la única posibilidad de poder acceder a ese conocimiento pues está basado justamente en el esfuerzo, en la dedicación. Otro relato muy chiquitico que quiero conectar con la categoría que sigue es el siguiente. Pues lo que la diferencia, Luna, de todas las niñas es, digamos, que ella es organizada, pone atención y todo eso. Y entonces, en este relato es muy interesante porque habla justamente de eso, ¿no? Es poner atención, es ser organizada, es escuchar, es esforzarse, pero en ningún momento se habla de justamente las capacidades racionales que también pues, nos asisten a todos y todas. Entonces, es muy marcado en varios relatos que pude recoger, cómo para las niñas hay un discurso de esfuerzo y dedicación que coincide también con otras investigaciones que se han hecho al respecto, no en relación con lo que dicen los estudiantes, sino con lo que dicen profesores y profesoras sobre sus estudiantes. Bueno, hay otro. Bueno, buenos días. Hay otro acá. Y hay otra subcategoría. Pues lo que yo encuentro de él es que tiene...
Hay otra subcategoría que está relacionada a los niños y está relacionada justamente a las habilidades naturales. Entonces, a los niños pareciera que les asistiera una capacidad natural por ser niños para el aprendizaje de las matemáticas. Entonces, este mismo estudiante que que acabamos de escuchar hace un ratico, que dijo esto sobre su mejor compañera en matemáticas, ahora dice esto sobre su mejor compañero en matemáticas. Entonces, para que lo escuchemos. Pues lo que yo encuentro de él es que tiene como una agilidad, algo que le ayuda a sumar rápido y restar y multiplicar y todo eso. Y entonces el estudiante que él reconoce como su mejor compañero en matemáticas, él sí tiene una agilidad, él tiene algo en su cabeza alojado, que es lo que le permite hacer todo lo de matemáticas, digamos que muy fácil, ¿sí? Entonces, algo que llamó la atención, que me llamó mucho en estos relatos, es justamente cómo se marca la diferencia para las niñas en términos de esfuerzo y dedicación, mientras que para los niños los asiste esas habilidades naturales. Varios relatos también, bueno, por el tiempo no se nos puede mostrar, pero varios relatos apuntan justamente a esta misma dirección. Entonces, ¿cómo se reproducen estos estereotipos asociados al género en las matemáticas? Aparte de esto, hay algo, digamos que es el relato más importante, lo llamé contraargumento al determinismo cultural. Entonces, encontré también relatos de niños y niñas que lo que hacen es cuestionar justamente eso. Y este en particular, pues tiene una característica muy interesante, pues a propósito de los estudios de infancia. Entonces, los invito a escuchar y las invito a escuchar. Si yo hubiera sido la persona entrevistada, hubiera dicho que, aunque en cierto modo, pues los hombres, por la capacidad mental y por la genética, tienen un desarrollo más agilizado en las matemáticas que las mujeres, yo hubiera dicho que hoy en día también es igual, según el género, equitativo, porque pues yo he visto a mujeres que se pueden capacitar o incluso ser mejores que los hombres en matemáticas, y no creo que sea cuestión de género ser mejor en algo. De hecho, he visto a muchas mujeres que que tienen un desarrollo en las matemáticas muy bueno, por ejemplo mi prima Ana María o mi tía Paula. Ellas son muy buenas en matemáticas y la verdad siento yo que es muy equitativo hoy en día. Y en este relato, que fue la clave de toda la investigación, hay dos partes. En una primera parte, ella dice, no, en cierto modo parecía que por su capacidad mental, por la genética, sí, definitivamente los hombres son mejores, pero no, espérese un momentico. Y entonces hay una reflexión acá en él que me pone a pensar y dice, no, espérese porque yo conozco en mi contexto mujeres que son muy buenas en matemáticas. Entonces aquí hay algo que yo llamé contraargumento a ese determinismo cultural, pone en duda justamente que eso pase. También hay otros relatos, bueno, no los puedo mostrar todos por el tiempo, pero también hay muchos relatos que justamente lo que hacen es cuestionar, no, espérese, ¿por qué esto como que no funciona así? Entonces, en los discursos de infancia, lo buscamos desde Vergara son las tensiones culturales en niños y niñas. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a que yo voy niño, niña, voy con una tradición adultocéntrica, pero va a llegar un punto en el que empiezo a contradecir porque yo aporto significados, porque yo también puedo cuestionar lo que está pasando, y esto es lo que pasa justamente en este relato. Entonces, como al comienzo pareciera ajustarse a lo que los adultos dicen, pero después no, espera un momentico, como que la cosa no es por ahí. Entonces encontramos también varios relatos que tienen que ver con esto. Bueno. Si yo hubiera sido la persona entrevistada, hubiera dicho que, aunque... Bueno, y entonces, ya para cerrar, entonces, se podría clasificar los relatos que encontré, pues digamos, como en estas intersecciones, en la bolita azul que está a mano derecha. Definitivamente sí hay una reproducción de estereotipos de género asociados al género, las matemáticas. Desde el determinismo cultural, para las niñas hay un esfuerzo, hay una dedicación, hay un sacrificio, hago las tareas, llevo todo el cuaderno, bueno, todo este tipo de relatos asociados al esfuerzo y la dedicación. Y para los niños también se encuentran habilidades innatas. En la bolita amarilla también hay contraargumentos, también hay niños que dicen, no, qué pena, pero no, o sea, eso no es por ahí.
O sea, yo conozco niños que les va re mal en matemáticas, yo conozco niñas que les va muy bien, entonces también uno encuentra de los dos. Y en la intersección, a propósito de este último relato, entonces están las tensiones culturales, entonces están a favor de una y otra sin ser contradicción. Y esto es muy claro tenerlo en cuenta, sobre todo en estos discursos de infancia, porque justamente los niños están adaptando la visión adultocéntrica que les ha impartido la familia, la escuela, bueno, digamos las instituciones, pero mi propio punto de vista personal que también aparece. Entonces, si damos voces, niños, niñas y jóvenes, nos vamos a encontrar con una serie de, digamos, de elementos en relación con el género y matemáticas, pues que son bastante interesantes pues para la investigación. Bueno, aquí una parte de la bibliografía y bueno, darles las gracias por haberme escuchado. Muy amables. Muchas gracias a ti, Alejandro, por esa presentación muy, muy interesante, sobre todo viniendo de un contexto, digamos, relacionado con una disciplina de la ciencia dura que siempre ha tenido como un impacto en la manera como nosotros nos construimos como buenos o malos aprendices de matemáticas, ¿no? Entonces, como para hilar en conjunto, yo veo que el tema que los aglutina, que es el tema de este panel el día de hoy, que tiene que ver con esta comunicación pedagógica en clave de género y todos los retos que implica en esta perspectiva asumir la formación docente y la categoría central que tiene que ver con la comunicación pedagógica. Entonces me llamó mucho la atención la pregunta de la investigación doctoral que adelanta Yamile y quisiera como que para abrir la conversación con ustedes tratáramos de responder esa pregunta, ¿no? Que por acá la tengo escrita y la voy a leer para todos. ¿Cómo y en qué aspectos una formación con perspectiva de género desarrollada por docentes en ejercicio y docentes en formación transforma la práctica de la comunicación pedagógica de los docentes con sus estudiantes? ¿Qué transformaciones han tenido ustedes como docentes? ¿Cómo han cambiado sus prácticas? ¿Quién quiere empezar? Yo le doy la palabra a los compañeros. Ok. Viviana, adelante. Muchas gracias. Bueno, realmente yo siempre he sentido que hay primero una vivencia personal antes de la profesional, no sé si por el hecho de ser mujer, no sé, pues el profe Alejandro ya nos contará su perspectiva desde él mismo, pero yo siento que por ser mujer siempre he sentido que debo ganarme un lugar. Siempre he sentido que he tenido que defender un lugar y he tenido que romper unas barreras que me limitan como mujer, como hermana mayor, pues como hija, ahora como madre, como educadora. Entonces empiezo a pensar que hay un anhelo personal, ¿sí? Desde la experiencia de vida primero, y ya en el plano profesional también empiezo a ver cómo hay unas niñas y niños que se sienten frustrados, que se sienten tristes, que se sienten atados a situaciones que los limitan para ser libres en su forma de ser, de sentir. Pienso cómo son discriminados por llevar, no sé, una prenda de un color determinado, un cuaderno que es una figura pensada para una niña según la publicidad, y cómo también se les asignan ciertas funciones en el aula dependiendo si es niño o niña. Entonces, a partir de esa sensación de vida personal, primero ya a partir de lo profesional, empiezo a pensarme cómo romper todo este relato que nos han normalizado siempre, estas normas que nos han impuesto como mujeres y como hombres. Y a partir de allí, desde que me monto en el bus, no he podido parar, porque todos los análisis que hago desde la escuela, desde la relación, desde la vida misma, los hago pensando en la perspectiva de género, y a veces digo como que ya soy muy cansona, pero es algo que ya está inherente en mí, y siento que es una lucha de largo alcance, porque todavía hay muchas transformaciones pendientes por hacer, ¿no? Y muchas resistencias también.
Muchas gracias, Viviana. Bueno, ¿quién quiere aportar a esta reflexión? Bueno, pues en consecuencia de lo que hemos venido hablando, toda investigación requiere de esa neurosis obsesiva, de ese sentir en el corazón las acciones, en ese, esa impronta humana y de corazón que hacemos cuando tenemos alguna indagación. Entonces, pues también me he sentido muchísimo eh, la fuerza que he tenido que tener para en lo largo del tiempo de mi ejercicio profesional, he estado siempre en el acompañamiento de formación a docentes. Ha sido por una u otra el fuerte de mi saber profesional. Y claro, llega una mujer joven, lo que decía la Yamilet, es decir, llega una mujer joven a un colegio de ruralidad dispersa, donde hay docentes incluso, pues obviamente con todo el respeto que esto merece, de 75, 60, tal vez pensionados allí, bueno, personas que son parte de esta ruralidad. Y llega una niña jovencita ahí y porque así lo ven a uno, ¿no? Entonces he tenido que pelearme con mucho amor, mucho afecto y muchas acciones positivas esos lugares. Entonces dije, bueno, hagamos y promovamos que todo esto siga funcionando de esa manera y se sigan escuchando voces que no son tan fuertes. Y nada, también con niños y con hombres que están alrededor mío. Ahí estamos, seguimos. Muchas gracias, Diana. Alejandro, tu turno. Bueno, sumándome a lo que estaba diciendo Viviana, yo pienso que esa experiencia de transformación es personal y profesional, pero bueno, digamos que van unidas. Yo pienso que va también unido con la historia de vida, yo por lo menos lo pienso en el espacio cuando hice la especialización en infancia y cultura y desarrollo, que la mayoría de mis compañeras pues eran mujeres, solo éramos dos, tres hombres, y entonces cuando decían eran matemáticas, uy, no, qué pereza eso, y entonces yo decía, es la primera vez que yo salgo del contexto, que es un contexto, pues en general ya se sabe, es un contexto machista, el contexto de las matemáticas, y la primera vez que salgo y digo, oiga, y la gran mayoría ni les interesa las matemáticas, ni les gusta, y muchas empezaban, digamos, espontáneamente a decirme, no, es que mis matemáticas me pasó esto cuando era niña, me pasó esto, y entonces toda la conexión también con la historia de vida, también, digamos, a nivel personal, fue lo que me hizo como empezar a entender esta cosa de la ceguera de género, de decir, oiga, yo estoy metido ahí, en el discurso estoy metido ahí y yo realmente nunca me he dado cuenta y yo invisibilizaba y uno pensaba que efectivamente como que todo a niños y niñas uno les enseñaba exactamente igual y no pasaba nada, pero ya cuando me metí en esta dinámica fue que ya en mis prácticas empecé a darme cuenta, hay algo pasa, ¿no? Intelectualmente no se hace el reto igual para niños y para niñas y seguramente en mi historia siempre había pasado eso, pero ya en esta transformación que está pasando ahora es que digo, no, espérese un momento. Ese reto intelectual tiene que ser para todos y todas, definitivamente para todos y todas. Y yo pienso que algo muy importante y es escucharse uno mismo, que es un proceso que es realmente muy difícil y sobre todo en educación porque uno se encierra en el aula, cierra la puerta con sus estudiantes y definitivamente es como que a veces como que no nos importa nada más, pero digamos que las puertas de la investigación pues me han abierto justamente para esta transformación y bueno, pues esa es la invitación para todas y todos los que nos están viendo. Muchísimas gracias por sus respuestas, bastante ilustrativas y muy correlacionadas con lo que presentaron, ¿no? Con esa experiencia encarnada, ¿no? De cómo se vive esta identidad del docente en la experiencia encarnada. Yo quisiera aprovechar una de las palabras de Yamilet en su presentación, cuando ella nos daba este ejemplo de las posibilidades de enunciación que tenemos los sujetos de acuerdo a la manera en cómo somos categorizados socialmente. Y nos ponía el ejemplo de los dos filósofos y una mujer joven, y si es negra, y sus condiciones de posibilidad para el uso de la palabra disminuyen. Entonces, pues haciendo como referencia a los autores que
vi varios en sus presentaciones como un hilo conductor, pues estaba Patricia Violi, Judy Butler, que trabaja mucho esta idea del género y la performatividad, y me vino a la mente María Lugones y esta noción de interseccionalidad entre género, raza, clase, y viendo los ejemplos, los testimonios, los relatos que cada uno de ustedes tejió en sus investigaciones, pues me inquieta, ¿no? Como colombiana, porque son las voces de los niños y de los jóvenes de nuestro país, haciendo sensible y visible heridas, dolores, desigualdades, inequidades. Quisiera preguntarles, en perspectiva de eso, ¿qué otras cosas emergieron en esa relación interseccional con el género? Que no quiero restarle importancia porque sé que está ahí, pero no, pues estamos constituidos de diferentes capas, ¿no? ¿Qué quiere contestar? Adelante, Yamilet. Bueno, yo pienso que la perspectiva interseccional es una de las dimensiones desde donde podemos leer la problemática, pero no es la única, ¿no? Nosotros de alguna manera nos ubicamos en esta perspectiva discursiva, ¿no? Los usos del lenguaje. Por supuesto que siempre vamos a tener una conexión con lo social, con el contexto, con los modelos de contexto, como los plantea Theo Fondey, por ejemplo. Creo que la posibilidad de abordaje de estas problemáticas pues no tiene, digamos, un límite, ¿no? Si hablamos del contexto pedagógico, las transformaciones que podríamos lograr son muy interesantes, ¿no? A nivel de pensar de otra manera la gestión de los currículos, porque el currículo, que es como la estructura, dispone a los sujetos, ¿no? Dispone a los saberes, dispone a los aprendizajes. La manera como los profesores se piensan la clase, ¿no? Digamos, es como nuevamente volver a replantearse lo que es una clase, ¿no? Generalmente en los contextos que yo he indagado y a los profesores que les interesa el tema, integrar a los niños es una de las directrices principales, ¿no? No dejar que haya niñas por allá, niños por acá, sino integrarlos no solo en el sentido del género, ¿no? Las edades, la manera también como se piensa el disponer el conocimiento, ¿no? Cómo plantear la conversación con los niños y las niñas de modo que no sea desde una perspectiva unilateral, jerarquizada. Eso es muy, muy complejo, pero digamos que el solo hecho de posicionarse desde esta perspectiva le va dando a uno elementos para pensarse metodologías, pensarse maneras de proceder, pensarse formas de reposicionarse en el acto pedagógico, ¿no? Entonces creo que, digamos que ahí está el potencial. Cosas para hacer hay múltiples, sí, digamos, hay aspectos que aún se podrían seguir considerando. Uno tiene su trabajo, yo veía a los profesores en sus indagaciones y la investigación no termina, ¿no? Aquí, por ejemplo, las profesoras Viviana y Diana haciéndole seguimiento a sus estudiantes 5 años después, ahí los tienen, ven los resultados de ese proceso y qué tal si los seguimos después del colegio, ¿no? ¿Qué tal si nos vamos con ellos a la universidad? ¿No? Están como todas esas posibilidades y esos intereses, y algunos docentes lo hacen, algunos docentes continúan el acompañamiento con sus estudiantes incluso después, y estos chicos vuelven y devuelven su saber, sus aprendizajes a niños en otros contextos. Entonces yo lo veo así. Pensaba que si hay una reflexión que hacer aquí en la Universidad Distrital es que, bueno, yo hago parte del grupo académico y los compañeros también de la licenciatura en educación infantil que se llama Cultura Democrática de Género. Ahí también está la profesora Omaira Tapiero y el profesor Marroquín. Y ahí nos estamos pensando, digamos que como un lugar de inicio de todo esto es la formación del profesor, ¿no? La formación de ese joven que quiere ser docente.
Y si hay algo que nosotros hemos interpelado mucho en discusiones que hemos tenido dentro del grupo es la manera como la universidad se piensa la construcción de conocimiento, ¿sí? Cómo se plantea el construir conocimiento, desde la gestión de los currículos hasta la puesta en práctica de esos currículos. Veíamos, por ejemplo, en el momento, en las conversaciones que teníamos con nuestros colegas, que, por ejemplo, los sílabos, cuando uno los indaga, son sílabos donde son, digamos que la mirada masculina es la que se privilegia, ¿no? Es decir, los autores son hombres. O se esconde la posibilidad de que las mujeres se manifiesten también como productoras de conocimiento. Entonces, cuando uno lee el sílabus, las mismas bibliografías, ¿no? Están los apellidos y solo la inicial del nombre del autor, y entonces así haya, digamos, pedagogas, filósofas, sociólogas, no nos enteramos, ¿no? Pero la percepción que queda es que el conocimiento lo producen solo los hombres. Entonces, en ese sentido, pensábamos desde este grupo que la perspectiva de género debe ser transversal, pero la transversalidad no solo debe referirse a, digamos, ahorita estamos muy centrados en pensar como que es muy importante superar las violencias, superar los acosos, ¿no? Buscar formas equitativas digamos, de plantear la comunicación, pero a nivel de lo pedagógico, ¿no? En el contexto de cómo se gestionan los currículos, en el contexto de cómo se piensa la construcción de conocimiento, todavía no hemos indagado ahí. Entonces, digamos que un poco también la reflexión que la hemos también generado desde este grupo de estudio es eso, es decir, claro, formamos maestras, formamos maestros, los interpelamos, pero ¿cómo estamos mirando la base, ¿no? La estructura es donde estamos muy como todavía sintonizados, las políticas quedan muy lindas en papel, pero traerlas a la realidad y volverlas verdaderas con las interacciones entre los sujetos de carne y hueso, ese es el reto. Muchísimas gracias, Yamilet. Es muy claro lo que acabas de expresar en cada una de las apuestas que presentan los compañeros. Veo, digamos, ese trabajo de formación ahí en clave de visibilizar lo que pasa en la base, así como tú lo has indicado. Y creo que es el cierre perfecto, ¿no? Para concluir este conversatorio que por motivos de tiempo no podemos seguir ampliando, pero les agradezco muchísimo, muchísimo todas las enseñanzas que ustedes nos compartieron el día de hoy, y los invito a seguir trabajando, a seguir explorando, a seguir ahondando pues estos desafíos que ustedes mismos se plantean y estas oportunidades de hacer las cosas diferentes para la escuela y para la formación y la producción de conocimiento. Muchísimas gracias por acompañarnos, y a toda la audiencia, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Disfrutamos.